tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 4 de octubre del 2024. Soy Adriana Lourdes Bautista Jaime, su asesora en la Unidad Curricular Derecho Penal 1. Con respecto al Derecho Penal 1, bueno, ya está en curso la actividad número 1 que constaba de la elaboración de dos mapas conceptuales con una ponderación del 25%. La segunda actividad o la segunda estrategia de validación de aprendizajes son esquemas con un mínimo de 3 y un máximo 7. Los esquemas son de creación libre, bajo cualquier formato lo pueden realizar. Sí que cumpla pues con el contenido programático, el que está establecido pues en el plan de evaluación. El resumen crítico consta de un mínimo de 12 cuartillas y un máximo de 25, como su mismo nombre lo dice, pues una síntesis del contenido programático comprendido en ese es hojas, o sea, en el contenido como tal no puede ser menor de 12 ni mayor a 25. No es copy-pegue de la web, no se admite plagio. Efectivamente, pues es una síntesis de su disertación escrita sobre ese contenido programático. Debe cumplir pues igualmente las normas APA y pues como todos los trabajos académicos y más en el área de estudios superiores, pues deben tener referencias bibliográficas. Y el ensayo académico cuyo mínimo en cuartillas es 7 y un máximo de 12. Los ensayos académicos tienen su propia estructura, deben tener un resumen, unas palabras claves, unos descriptores y bueno, igualmente pues debe tener referencias bibliográficas y la aplicación de las normas APA. Tampoco pues se admite ningún tipo de plagio ni coincidencias. Si van a hacer uso de parafraseo o conceptualizaciones, definiciones de diversos autores, pues deben ser citadas debidamente conforme a las normas APA. Eso en cuanto al plan de evaluación, el plan de actividades que está pues efectivamente en el aula virtual y pues deben cumplirlos en las fechas establecidas. El primero de ellos pues ya, como lo indiqué, finalizó y se cumplió, que fue del 23 de septiembre al 29 de septiembre, la segunda actividad del 14 de octubre al 20 de octubre, la tercera actividad del 4 de noviembre al 10 de noviembre y la cuarta y última actividad del 25 de noviembre al 1 de diciembre. El proceso de nivelación es del 2 de diciembre al 7 de diciembre, con el bien entendido que solo tendrán derecho a nivelar aquellas personas que le falte pues algunas de las actividades por cumplir o que hayan aplazado la materia. Si ustedes pues no presentan alguna actividad dentro de los tiempos ya indicados, pues se tiene la oportunidad para hacerlo en la nivelación. Sin embargo, pues si su condición es justificada o el motivo por el cual no presentó la actividad es ajeno a su voluntad, como una enfermedad, que Dios los guarde, o cualquier cosa de suma gravedad, pues deben comunicarse con la coordinación de pregrado, quien a su vez pues me autorizará sobre el particular si efectivamente acepto, le habilito el aula para la presentación. Bueno, los que no me conocen, yo soy abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira hace aproximadamente 23 años, soy especialista en derechos humanos, especialista en derechos procesales, especialista técnica en criminología y criminalística, magíster en derecho penal y criminología, doctora en derecho y relaciones internacionales y postdoctora en epistemología e investigación científica. Tengo dando clases aproximadamente más de 15 años en diversas universidades del país de Venezuela. Hoy en día también estoy con la Universidad Internacional de La Rioja de España como directora de TFM. Y bueno, en el ámbito profesional duré 18 años en el sistema de administración de justicia, 20 si cuento los que estuve ad honorem. Y bueno, cumplí pues varias funciones dentro del sistema de administración de justicia, ocupando como último cargo, como cargo más reciente, juez de primera instancia en funciones del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Y también fungí como juez superior de la Corte de Apelaciones del Estado de Táchira. Bueno, ahora bien, vamos a entrar propiamente a lo que es el contenido de la materia y empezamos por definir lo que es el derecho penal.
El derecho penal, pues, es la rama del ordenamiento jurídico que prevé los delitos y las sanciones que le son aplicables. Los delitos que a quienes les son aplicables, pues a los ciudadanos que efectivamente que cometen este tipo de hechos punibles. Los delitos constituyen comportamientos efectivamente que producen un grave daño social, contrarrestándose por tanto su realización con penas y medidas de seguridad a fin de evitar su proliferación en la sociedad. En ese contexto, nos encontramos pues también con principios constitucionales y legales del derecho penal, entendiéndose como el conjunto de garantías, derechos e ideas fundamentales que rigen las actuaciones de quienes participan o toman parte en un proceso penal. Estos principios constituyen un límite al poder punitivo o sancionador del Estado. ¿Quién ejerce el poder punitivo? Pues el Estado a través de sus representantes. Ahora bien, los principios del derecho penal pues son de origen político y jurídico son de origen político aquellos que se plasman en la Constitución de la República y de origen jurídico aquellos principios derivados de la ley. En este orden de ideas, pues cabe señalar que en nuestro país la Constitución de 1999 ha consagrado un conjunto de principios, derechos y garantías que rigen los delitos del derecho penal en sus aspectos sustantivo y adjetivo, los cuales encuentran su fundamento pues en el respeto de la libertad y dignidad humana, vale decir, en los derechos humanos y que la convierten en todo caso en lo que se ha denominado la doctrina o el Estado constitucional, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son estos principios constitucionales y legales del derecho penal? Bueno, nos encontramos entre otros con el principio de intervención mínima. Este principio interviene el poder social, que es el Estado, para determinar si ese derecho de intervención del Estado en la creación de delitos y en la posición de las penas. Pero también tiene un trámite puesto que el objeto que persigue al establecerlo y de qué medio se vale para proteger los bienes jurídicos que debe amparar. El principio de legalidad, por supuesto, que es sumamente importante en nuestro contexto, que es de la ley o resulta de la ley, según Cuello Colón, el principio de legalidad, pues es el conjunto de normas establecidas por el Estado que determina los delitos, las penas y los medios de seguridad con que aquellos son sancionados. El artículo 49, numeral 6 de nuestra Constitución establece que ninguna persona puede ser sancionada por actos u omisiones que no fueran previstos como delitos o faltas o infracciones en leyes preexistentes. Este principio, pues, lo encontramos también en el artículo 1 del Código Penal y que nadie, entre otros aspectos, pues dice, nadie puede ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley ni con penas que ella no hubiera establecido previamente. ¿Qué significa eso? Que esa conducta ilícita, ese hecho que efectivamente cometió una persona, debe encuadrar, engranar en un tipo penal. ¿En qué tipo penal? Pues en esa norma penal, en esa ley penal que efectivamente va a describir la actuación del comportamiento criminal en todo caso que con el que actuó la persona o con el que accionó. Es necesario destacar pues, que el principio de legalidad lleva consigo la interpretación, la prohibición de la interpretación analógica, es decir, en el supuesto donde la analogía se presenta como la aplicación de una norma contraria al reo. El principio de legalidad la prohíbe claramente, por lo que es ilícito el calificar un delito o aplicar una pena mediante la analogía. La analogía es permitida en derecho procesal en algunos casos, pero no en derecho penal porque destruye efectivamente el principio de legalidad y antes de utilizar la analogía, en todo caso se debe interpretar. La interpretación analógica pues consiste en entender una norma jurídica que regula determinado hecho a otro semejante previsto en ella. También nos encontramos pues, con el principio de tipicidad. Para que un hecho sea típico, basta que una ley lo prevea. No importa de qué manera. La tipicidad pues, es un elemento del delito que implica una relación de perfecta adecuación, de total conformidad entre un hecho de la vida real y algún tipo legal o tipo penal. Esto va de la mano pues, con el principio de legalidad. Se entiende pues, por tipo legal la descripción de cada uno de los actos o omisiones que la ley considera delictivos. En este orden de ideas, uno de los autores que se ha dedicado pues también a escribir sobre el ámbito penal como Mendoza, dices que la tipicidad no debe confundirse con el de legalidad. La tipicidad es aquella que cuando la acción humana viola una norma, sí, además debe reunir otros elementos de encuadre que en alguna de las figuras que establece el Código Penal o en las leyes especiales. Igualmente, pues Jiménez de Azúa define la tipicidad como la abstracción concreta que ha trazado el legislador, descartando detalles innecesarios para la determinación del hecho que se cataloga como delito. De esta forma, pues también emerge ese principio de culpabilidad
como del derecho penal y que en su acepción estricta, pues el derecho de haber incurrido en culpa como condición de responsabilidad penal, es necesario relacionar el acto no solo con la disposición legal que lo incrimina, sino también con la persona del sujeto activo del mismo y averiguar las circunstancias en medio de las cuales actuó y también su estado físico y mental. El artículo 61 del Código Penal prevé que nadie puede ser castigado como reo del delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción o de su omisión. El concepto de culpabilidad, según Crisasti Veledo, se refiere a que es el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. La imputabilidad es un supuesto indispensable de la culpabilidad. Es por ello que el autor se refiere a que es lo que se llama también capacidad de culpabilidad. Para ser culpable, necesariamente hay que ser imputable. Por lo tanto, toda persona culpable tiene que ser necesariamente imputable, pero no toda persona imputable es culpable. Tiene para ello que cometer efectivamente un delito. La naturaleza de culpabilidad se encuentra pues fundamentada en dos teorías fundamentales que la sustentan. La primera de ellas referida a esa parte psicológica y la segunda a la parte normativa o a la teoría normativa. La parte psicológica va dirigida a que según ella la culpabilidad tiene un fundamento puramente psicológico que se desarrolla de acuerdo al concepto de conocimiento y momento de su ejecución. La teoría normativa pues sustituye esa parte psicológica partiendo de los referentes teóricos de Reinhard Frank y Goldsmith y otros autores alemanes que sostuvieron que el concepto de culpabilidad no está solo sobre la base de lo psicológico, de conocimiento y voluntad, sino que es un proceso que por ser atribuible a una motivación es reprochable al autor. En ese proceso de culpabilidad, pues emerge lo que es propiamente interna, la reprochabilidad y en ese contra el autor, se pudiera decir, debe existir para hablarse de culpabilidad, lo que es posible cuando el hecho realizado se le puede formular pues un juicio de reproche al sujeto, el cual no puede basarse pues el hecho, sino que se debe tomar en cuenta pues la relación del sujeto con la norma. La culpabilidad es norma del legislador a un juicio de valor propiamente podría ser de desaprobación, de reproche, en razón de una conducta que se presenta como contraria a ese deber impuesto. La culpabilidad tiene dos especies que define distintos campos, el dolo y la culpa. La culpabilidad, según Zaffaroni, pues consiste en el juicio que permite vincular en forma personalizada el injusto a su autor y de este modo operar como el principal indicador que desde la teoría del delito condiciona la magnitud del poder punitivo que puede ejercerse sobre este. Y continuando con los principios del derecho penal, nos encontramos con el principio no bis in idem, no dos veces por lo mismo o no dos veces sobre una misma cosa. Su explicación es que la persona juzgada por un hecho no puede ser procesada otra vez en razón del mismo hecho, solamente por los hechos que fueron objeto de una sentencia anterior. Ya hay cosa juzgada formal y cosa juzgada material. El artículo 49, numeral 7, establece que, de la Constitución que ninguna persona podrá ser sometida a los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. También observamos el principio de irretroactividad de la ley, excepto cuando imponga menor pena. Significa que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso, pero en los procesos penales las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo conforme a la ley vigente para la fecha en que se promoviera. Cuando haya dudas, se aplicará la ley que más beneficia al reo o el principio de favorabilidad. El principio de imprescriptibilidad, violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de guerra, pues el Estado está obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y a los crímenes de guerra son humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos pues quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluido el indulto y la amnistía. El principio de la lesividad, que es otro de esos principios del derecho penal, indica, entre otros aspectos, lo que no le haga daño a nadie no puede ser castigado por la ley.
En este delito debe haber un bien jurídico lesionado. Exige que las consecuencias y repercusiones del hecho sean socialmente relevantes, que se proyecten en la sociedad. Por daño o lesión, pues lógicamente ha de entenderse como esa pérdida, destrucción, disminución de un bien jurídico o daño real, o al menos la creación de un riesgo innecesario e indebido, daño potencial o un peligro concreto. Algunos sectores doctrinales pues hablan de conductas idóneas para lesionar bienes jurídicos o peligros abstractos o temidos. Siendo como alarma social, pues pudiera considerarse como un mal ejemplo, un estímulo a esta desconfianza del orden jurídico, desvinculándolo pues así de la relación con bienes jurídicos concretos, contra los cuales se atenta, se difumina lo que el principio quiere precaver y garantizar, ¿no? Que en este caso, pues como su parte central lo indica o su inicio en ese principio, lo que no le haga daño a nadie no puede ser castigado por la ley. El daño, otro de los principios pues, del derecho penal también está como el principio de humanización de la pena, que todo castigo o pena debe estar libre de crueldades innecesarias. Esto pues incluye la tortura, los tratos crueles y degradantes, y nuestra Constitución también lo establece en los artículos 43 y 46. También nos encontramos con el principio de trascendencia mínima de la pena, que no sobrepasa pues de los 30 años. En Venezuela las penas no pasan de 30 años y recuerden que hay penas y sanciones, penas para jurisdicción ordinaria, sanciones para jurisdicción especializada, en este caso de adolescentes. La pena no debe recaer en nadie más que la persona imputable, o sea, son individualizadas, son de carácter directo. Las demás especialmente, o sea, la familia no tiene que sufrir ninguna parte del castigo. En todo caso, su sufrimiento sería por esa, supongamos, en penas corporales, porque, bueno, su hijo pues está detenido, su hija está detenida, y es un daño indirecto, un sufrimiento indirecto, pero no es que se le castigue por un delito que efectivamente no cometió o por lo que hizo su representado, ¿no? Por otra parte, pues el numeral del artículo 44, numeral 3 de la Constitución señala que la pena no puede trascender de la persona condenada, no habrá condenas a penas perpetuas o infamantes, las penas privativas de libertad no excederá de 30 años. Estos comentarios pues nos lleva al principio de proporcionalidad de la pena. El Código Penal venezolano pues establece esa idea clasista de restribución para la aparición de la pena, proporcionándola pues al grado de ejecución del delito, aumentándola, disminuyéndola, agravándolo, atenuándola, sus efectos según las causas generales pues, de responsabilidad y partiendo pues también de las consecuencias de la persona en sí en esa comisión del hecho punible, o sea, de cuál fue su modo de actuar. ¿Ok? Otro de los principios también es el de territorialidad, que invita o nos indica que el ámbito espacial de la ley penal está regulado por el principio general de territorialidad, consecuencia de la soberanía. El artículo 3 del Código Penal pues consagra este principio, según la cual la ley penal se aplica a todos los delitos cometidos dentro del territorio del Estado y no se puede aplicar a delitos cuando están cometidos fuera del territorio estatal. Se entiende por territorio, pues todos los espacios donde el Estado ejerce su soberanía, tanto en tierra como en el mar territorial, incluidas las aguas interiores, el espacio territorial, aéreo, los buques y aeronaves, distinguiéndose pues los de guerra y las naves privadas, así como las sedes de misiones diplomáticas en el extranjero. Por el principio real o protección de la ley penal se aplica a determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional por el principio de comunidad de intereses o delitos internacionales, cualquiera que sea el lugar de comisión. Pero estos son pues efectivamente excepciones. Principio de igualdad ante la ley penal no admite excepciones sin perjuicio de determinadas inmunidades o prerrogativas procesales reconocidas constitucionalmente como la inmunidad parlamentaria. El principio de protección de la víctima, el Estado tiene la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que les sean imputables o a su derecho o a sus derechos habientes, incluido el pago y daños y perjuicios. El Estado adoptará pues las medidas legislativas y de otra naturaleza para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en el artículo. El Estado protegerá pues a las víctimas de los delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados. Bueno, con esto pues concluimos la clase del día de hoy. En la siguiente clase pues hablaremos ya de la ley penal, de la norma penal, de algunos ámbitos espaciales de validez de la ley penal.
Igualmente, bueno, de otros aspectos importantes con respecto al contenido programático, del cual pues ustedes también de forma autodidacta deben profundizar en todas estas instituciones y en el momento de la clase, pues compartir conmigo sus inquietudes. Igualmente, pues estoy presta por el aula virtual ante cualquier duda que tengan con respecto a la materia o respecto a las actividades. En cuanto a la frase, para las actividades, y en este caso, pues para la actividad 3 y 4 perdón, para la actividad 2 y 3 es, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Esto lo dijo Lucio Séneca. Lucio Séneca. Y es la frase para la actividad 2 y 3. Bueno, es un placer haber compartido con ustedes estos espacios formativos de la mano de su casa de estudio, el Instituto Superior de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela, para el mundo. Hasta luego.